tardes, estimados estudiantes. Les voy a presentar el tema 8 de la asignatura Ordenación de Cuencas Hídricas. Los temas a desarrollar: estructuras de estabilización de laderas, tipos y formas de aterrazados, abancalados, otros tipos de estructuras en laderas, control de deslizamientos. Con relación a las estructuras de estabilización de laderas, la naturaleza de las obras en la cuenca de recepción depende de la pendiente, el clima, la gravedad de la degradación, de los recursos disponibles. Y en cuanto a los tipos y formas de aterrazados, podemos decir que los aterrazados consisten en movimientos de tierras, cortando las laderas por medio de canales que permiten el establecimiento de cultivos agrícolas en los impluvios. Los abancalados son escalonamientos de las laderas realizado con muretes, quedando horizontal la superficie cultivable. Otros tipos de estructuras en laderas son las barrancadas, que también deben ser sometidos a obras de corrección, y el control de deslizamientos de laderas, que vamos a desarrollar a continuación. Estamos observando un área de una cuenca de recepción donde se observa obras de aterrazados, observándose, por ejemplo, en esta parte, los canales que siguen aproximadamente la línea en las curvas de nivel, con una pequeña pendiente para que el agua remanente a la infiltración del suelo, por parte del suelo, pueda escurrir hacia las barrancadas. Estas barrancadas son las que reciben el remanente de la escorrentía y que por lo tanto también deben ser tratadas con obras de corrección para evitar la erosión de las barrancadas. Y esta zona entre los canales se denominan impluvios y son las áreas cultivables de las terrazas. En estos gráficos estamos observando distintos tipos de aterrazados, donde acá hay muros de piedra y entre los muros de piedra hay un área cultivable y que desagua el agua remanente hacia las barrancadas. Esto es un aterrazado tipo abancalado, o sea, serían bancales aterrazados. Y acá terrazas en un canal de desagüe, como puede ser la barrancada, ya sea en las obras de abancalados o aterrazados. Otro tipo de terrazas, en este caso también más asemeja a bancales, porque se observan muretes de piedra siguiendo las curvas de nivel. Y acá también se observa otras obras en las barrancadas de los aterrazados o de los bancales. Otro tipo de bancales aterrazados, otro donde pueden circular de esta manera las máquinas, y en esta parte de la ladera se protege con muros de piedra, muretes de piedra en seco puede ser. En este gráfico se está observando pequeñas terrazas en forma de media lunas, es decir, se hacen como muretes de piedra en forma de esta forma semicircular, y en la parte superior entonces este murete de piedra en seco que tiene esta forma retiene sedimentos que luego se aprovecha para cultivar. En este caso se observan cultivos con arbustos o árboles.
Acá a la derecha también se observan la ladera, cortados con, en este caso, con setos vivos que hacen cumplen la función también de, de retener el escurrimiento, permitiendo de esa manera disminuir la velocidad y que el agua se infiltre y que el remanente escurra hacia las barrancadas. Otro tipo de bancales, en este caso como cuadriculados, y acá otra ladera con bancales soportados por muretes de piedra, y esta zona horizontal es la que se puede cultivar. Una fotografía donde se observan también terrazas que se adaptan a la naturaleza del terreno, de la cuenca de recesión. Entonces hay partes que se pueden construir terrazas siguiendo las curvas a nivel y otras partes donde necesariamente se tienen que hacer pequeñas terrazas para de esa manera responder a la forma del terreno. Las obras tienen que entonces construirse de acuerdo a la forma del terreno, a la naturaleza de la cuenca de recesión y a otros factores que intervienen a la hora de diseñar y construir, ya sean bancales o terrazas. Esta fotografía muestran terrazas con setos vivos y en esta parte se está observando los canales de desagüe que a su vez desagua en otros canales donde se concentra el agua de escorrentía remanente, que se llaman barrancadas, y que en esta fotografía está mostrando que se pueden cultivar de esta manera con setos vivos. Acá hay dos impluvios, un canal en el medio que desagua en una barrancada que está siendo protegido por estas plantas herbáceas que en la zona, por ejemplo acá en Misiones, se usa mucho el lemongrass u otros pastos, pasto elefante, en fin, que de esa manera estaría protegiendo de la erosión esta zona de las barrancadas donde se concentran el agua remanente del escurrimiento superficial. En cuanto a los bancalados, podemos decir que los bancal es aquella superficie horizontal en terrenos con declives, producto de la obra humana, que se sostiene por pared o talud y que se utiliza para labores agrícolas. Se producen en terrenos de fuertes pendientes de más de 30% de pendiente y menos de 30% de pendiente o menos de 20% de pendiente, depende de la forma en que va disminuyendo el pendiente, se pueden construir terrazas, no necesariamente bancales. Entonces, esta fotografía muestra los bancales del Machu Picchu. Los incas construyeron así como escalones, graderías, donde se observa el talud de piedra que soporta esta superficie horizontal de terreno donde se puede cultivar y donde se puede manejar el agua remanente de las precipitaciones que generan escorrentías y que por lo tanto, si no tiene esta estructura, estaría generando, si es que se cultiva esa ladera, grandes procesos erosivos. Y para evitar eso, los incas ya antes de la llegada de los españoles a América habían construido estas estructuras que hoy en día es patrimonio de la humanidad en el Machu Picchu, que hoy día pertenece a la República del Perú y, como les decía anteriormente, habitado por los incas antes de la llegada de los españoles a América. Y que a pesar de haber transcurrido
más de 5 siglos. Algunas de estos bancales siguen siendo utilizados para cultivos, o sea que se conservan, constituyen verdaderas obras de ingeniería hidráulica, por lo cual a estas sociedades se los denomina sociedades hidráulicas. Con relación al control de deslizamiento de las laderas, los movimientos recurrentes de las laderas causan importantes daños en las edificaciones, cultivos, vías de comunicación, infraestructuras, poblaciones, etc. Por lo tanto, se tiene que investigar los deslizamientos en la ladera para que los estudios y los trabajos encaminados a la estabilización de la ladera sean bien planificados y considerando que las complejas características geológicas e hidrogeológicas y de los conjuntos rocosos aflorantes determinan sus propiedades y su comportamiento geomecánico. Se deben desarrollar trabajos de campo e investigaciones in situ con la finalidad de conocer en detalle las características litológicas relacionadas con las rocas, estructurales, tectónicas relacionadas con el movimiento del suelo y del subsuelo, las propiedades hidrogeológicas de los conjuntos rocosos, la distribución de los niveles de agua y del flujo, etc. Estos factores deben ser conocidos y correctamente interpretados para la caracterización del comportamiento mecánico de la ladera y para establecer los modelos geológicos, hidrogeológicos y geomecánicos necesarios para la comprensión de los procesos de inestabilidad y para el diseño de las medidas de estabilización. Así, de esta manera, hemos presentado rápidamente estos temas y que, como siempre, mediante las actividades prácticas a través de los ejercicios, donde vamos a calcular, por ejemplo, algunas características de los diques de gravedad que se construye en la garganta de un torrente, vamos a ir profundizando en los detalles en el tratamiento de estos temas. Por ahora es todo. Nuevamente, muy buenas tardes y nos vemos en cualquier momento. Saludos cordiales.